En 1984, 5 ingenieros desaparecieron durante la expansión de la línea 8 del metro de Ciudad de México. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sus familias nunca recibieron respuestas. Y durante 40 años, el gobierno mexicano mantuvo sellados los expedientes de lo que realmente ocurrió en aquellas profundidades, hasta que en 2024 un sobre anónimo llegó a la redacción de un periódico local. Dentro había fotografías, grabaciones de audio y un mapa que señalaba exactamente dónde buscar. Lo que se descubrió bajo esos túneles no solo explicaba la desaparición de esos 5 hombres, sino que revelaba uno de los secretos más perturbadores en la historia del transporte público mexicano. Si te gustan las historias que desafían lo oficial, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por escuchar jamás debió salir a la luz. Ciudad de México siempre ha sido una metrópoli construida sobre capas de historia. Debajo del asfalto y el concreto yacen templos aztecas, canales prehispánicos y cementerios coloniales. Cada vez que se excava, aparece algo. Pero en los años 80, con la ciudad creciendo a un ritmo desenfrenado, las autoridades no tenían tiempo para la arqueología. Necesitaban transporte, necesitaban el metro y necesitaban que se construyera rápido. La línea 8 era una de las más ambiciosas. Conectaría el sur con el oriente de la ciudad, atravesando zonas densamente pobladas. Miles de trabajadores participaron en su construcción, pero pocos sabían que en uno de los tramos más profundos algo iba a salir terriblemente mal. El equipo de ingenieros estaba compuesto por hombres experimentados. Roberto Mendoza, el líder, tenía 52 años y había trabajado en la construcción del metro desde la línea 1. Era un hombre serio, metódico, respetado por todos. Lo acompañaban Javier Estrada, ingeniero estructural de 38 años, conocido por su precisión matemática. Luis Armando Torres, geólogo de 45 años, encargado de analizar la composición del suelo. Héctor Salinas, topógrafo de 33 años, quien había heredado su oficio de su padre. Y finalmente, Ernesto Campos, el más joven del grupo con 28 años, recién incorporado al proyecto, pero con un entusiasmo contagioso. Estos 5 hombres compartían algo más que su profesión. Compartían la convicción de que estaban construyendo el futuro de México. El 14 de marzo de 1984 comenzó como cualquier otro día en la obra. El turno de la madrugada había terminado sin incidentes. Los obreros salieron a las 6 de la mañana, exhaustos pero satisfechos con el avance. El túnel había progresado 23 metros en las últimas 48 horas. A las 7:30, Roberto y su equipo descendieron al nivel -3, 120 metros bajo la superficie. Llevaban consigo equipo de medición, lámparas de carburo, cascos reglamentarios y radios de comunicación. Según el registro oficial, planeaban inspeccionar una grieta que había aparecido en la pared norte del túnel. Era rutinario. Todos esperaban que regresaran en 2 horas, pero no regresaron. A las 10 de la mañana, el capataz de la obra intentó comunicarse por radio. Silencio. A las 11 envió a 2 trabajadores a buscarlos. Los hombres bajaron con cautela, llamándolos por sus nombres. Sus voces resonaban en la oscuridad húmeda del túnel. Llegaron al punto donde el equipo había reportado su última posición. No había nadie. Las lámparas de los ingenieros estaban apagadas en el suelo, formando un semicírculo perfecto, como si hubieran sido colocadas con cuidado. Los radios estaban alineados junto a ellas, pero los 5 hombres habían desaparecido. No había rastros de lucha, no había sangre, no había nada que indicara qué había ocurrido, solo ese inquietante orden, como si se hubieran preparado para algo.
La noticia llegó a la superficie en cuestión de minutos. Se detuvo toda la operación. Llegaron más trabajadores, supervisores y finalmente la policía. Durante 3 días, equipos de rescate peinaron cada centímetro del túnel. Usaron perros, detectores de calor, sonar. Inspeccionaron cada galería lateral, cada pozo de ventilación, cada cavidad en las paredes. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Las familias acamparon afuera de la estación en construcción, exigiendo respuestas. Los medios cubrieron la historia durante semanas, pero conforme pasaban los días sin hallazgos, el interés decayó. Las autoridades emitieron un comunicado oficial. Los 5 ingenieros habían sufrido un accidente en una zona inestable del túnel. Un derrumbe menor los había sepultado. Era imposible recuperar los cuerpos sin poner en riesgo a más personas. Las familias recibieron indemnizaciones. Se levantó un pequeño monumento en la estación Constitución de 1917 y la construcción continuó. Pero entre los trabajadores del metro circulaba otra versión. Decían que esa sección del túnel siempre había sido extraña, que las brocas se rompían con demasiada frecuencia al perforar, que a veces se escuchaban sonidos que no provenían de la maquinaria, golpes sordos, como si algo respondiera desde el otro lado de la roca. Decían que los ingenieros habían encontrado algo antes de desaparecer, algo que no debían haber encontrado, y que las órdenes de silencio vinieron desde muy arriba. Pero eran solo rumores, leyendas urbanas que se cuentan en los turnos nocturnos, hasta ahora. 40 años después, en enero de 2024, un periodista del periódico El Universal recibió un paquete. Dentro había un USB, 11 fotografías en blanco y negro y una hoja mecanografiada con coordenadas precisas. Las fotos mostraban el interior de un túnel, pero no era un túnel del metro. Las paredes eran diferentes, más antiguas, con marcas de herramientas manuales. En una de las imágenes se veía lo que parecía ser un altar de piedra. En otra, símbolos tallados que no correspondían a ninguna cultura conocida. Y en la última fotografía, apenas visible en la oscuridad, lo que parecía ser ropa de trabajo, un casco amarillo con el logotipo del sistema de transporte colectivo. El USB contenía una grabación de audio, 17 minutos de conversación entre los 5 ingenieros, fechada el 14 de marzo de 1984, a las 8:47 de la mañana. Sus voces sonaban tensas, emocionadas, asustadas, y lo que decían en esa grabación cambiaría todo. La voz que se escuchaba primero en la grabación era la de Roberto Mendoza. Su tono era firme, pero había una tensión subyacente que traicionaba su compostura habitual. «Estamos documentando esto porque nadie nos va a creer», decía. «Son las 8:47 de la mañana. Hemos encontrado una abertura en la pared norte, exactamente donde reportamos la grieta ayer. Pero esto no es una grieta natural, es una entrada. Alguien la selló hace mucho tiempo y la presión de nuestras excavaciones la abrió». Se escuchaba la respiración agitada de los otros ingenieros. Luego, la voz de Javier Estrada interrumpía. «Roberto, esto no está en ninguno de los planos. No hay registros de estructuras prehispánicas en esta zona. ¿Cómo es posible?». La respuesta de Roberto era calmada pero inquieta. «No lo sé, pero está aquí, y es viejo, muy viejo». El audio continuaba con el sonido de pasos sobre tierra suelta, el tintineo de herramientas, respiraciones cada vez más profundas. Luis Armando Torres, el geólogo, tomaba la palabra. «La composición de estas rocas no coincide con el resto del túnel. Esto es piedra volcánica, pero trabajada. Miren las marcas. Son perfectas, demasiado uniformes para ser naturales». Héctor Salinas, el topógrafo, agregaba con evidente asombro.
Según mis mediciones, este pasaje desciende en un ángulo de 15 grados hacia el sureste. Si continúa en esta dirección, llegaríamos debajo del centro histórico. Estamos hablando de más de 5 kilómetros de distancia. Y entonces se escuchaba la voz más joven, la de Ernesto Campos, con una mezcla de miedo y fascinación. Hay algo más adelante. Veo luz. No es luz eléctrica, es diferente. El periodista que recibió el paquete, Daniel Fuentes, tenía 39 años y llevaba 15 años cubriendo notas policiales. Había visto de todo: narcotráfico, corrupción, asesinatos. Pero esto era distinto. Pasó 3 días verificando la autenticidad de las fotografías. Consultó con expertos en fotografía forense. Las imágenes eran reales, no habían sido manipuladas digitalmente. El papel fotográfico era de los años 80. Luego analizó el audio, consultó con ingenieros de sonido. La grabación era analógica, probablemente hecha con una grabadora de cassette portátil. No había signos de edición. Las voces fueron comparadas con entrevistas públicas que los ingenieros habían dado antes de su desaparición. Coincidían. Esto era real. Daniel sabía que publicar algo así, sin más evidencia, sería suicidio profesional. Necesitaba encontrar ese lugar. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había bajo el metro. Pero las coordenadas del documento no señalaban un punto accesible. Indicaban una ubicación dentro del túnel de mantenimiento de la línea 8, entre las estaciones Constitución de 1917 y UAMI. Un área restringida, cerrada al público, vigilada 24 horas. Entrar allí era imposible sin ayuda interna. Durante 2 semanas, Daniel investigó. Habló con trabajadores jubilados del metro, buscando a alguien que hubiera estado en la obra en 1984. La mayoría no quería hablar. Cuando mencionaba la desaparición de los ingenieros, las conversaciones terminaban abruptamente, hasta que encontró a Mauricio Solís, un exoperador de maquinaria que había trabajado en la construcción de la línea 8. Mauricio tenía ahora 73 años y vivía en Iztapalapa. Cuando Daniel le mostró las fotografías, el anciano palideció. «Yo vi esas fotos antes», dijo con voz temblorosa, o algo muy parecido. Había rumores de que los ingenieros habían tomado evidencia de lo que encontraron, pero después de que desaparecieron, vinieron hombres del gobierno. No eran policías, eran otros. Confiscaron todo: documentos, equipos, hasta las bitácoras personales de los trabajadores. Nos dijeron que si hablábamos tendríamos problemas serios. Mauricio aceptó ayudar, pero con una condición: su nombre nunca podía aparecer. Le dio a Daniel un contacto: Ramiro, un supervisor actual del metro que había sido su aprendiz en los 80. Ramiro conocía cada centímetro de los túneles. Y según Mauricio, Ramiro también sabía la verdad sobre lo que había pasado. El encuentro se pactó en un café de la colonia Roma, lejos de las estaciones. Ramiro llegó con gorra y lentes oscuros, nervioso, mirando constantemente hacia los lados. Daniel le mostró el material. Ramiro tardó varios minutos en hablar. Finalmente dijo: «Sé dónde está eso. Llevo 40 años pasando por ese punto casi todos los días. Hay una puerta de acero reforzado en la pared del túnel. Siempre me pareció extraño. No está en los planos oficiales. Tiene un candado que nunca cambian y hay cámaras apuntando hacia ella. Nadie se acerca. Hay instrucciones directas de la dirección general. Ese tramo es intocable». Daniel le preguntó si podría entrar. Ramiro negó con la cabeza. «Es un suicidio, pero hay un turno de mantenimiento cada tercer domingo del mes. Entre las 3 y las 6 de la mañana, desactivan algunas cámaras para hacer inspecciones eléctricas. Tendrías una ventana de 10 minutos, quizás 15 si hay suerte». Daniel no lo pensó 2 veces.
Acordaron que el próximo domingo Ramiro le daría acceso por una entrada de servicio en la Estación Constitución de 1917. El plan era simple: entrar, fotografiar lo que hubiera detrás de esa puerta y salir, sin llevarse nada, sin alterar nada, solo evidencia visual. El domingo 18 de febrero de 2024, a las 2:47 de la madrugada, Daniel descendió por una escalera de mantenimiento. Llevaba una cámara profesional, una linterna de alta potencia y un chaleco reflectante que Ramiro le había conseguido. El túnel estaba en penumbra, iluminado apenas por luces de emergencia cada 50 metros. El aire era denso, húmedo, con olor a metal y tierra mojada. Caminó siguiendo las indicaciones que Ramiro le había dado: 300 metros hacia el este, luego girar en el ramal secundario que iba hacia el taller subterráneo. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de concreto. No había nadie más, solo el silencio pesado de las profundidades. Entonces la vio. La puerta de acero. Era más grande de lo que esperaba, casi 3 metros de altura. Estaba empotrada en la pared del túnel como si hubiera sido colocada con urgencia. Tenía señales de oxidación en los bordes, pero el centro estaba limpio, como si la mantuvieran. El candado era industrial, nuevo, contrastando con la antigüedad de la puerta. Daniel miró hacia las cámaras. Estaban apagadas, tal como Ramiro había prometido. Tenía 10 minutos. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar cada ángulo, cada detalle. Entonces notó algo extraño. En la base de la puerta había una rendija, un espacio de apenas 5 centímetros entre el metal y el piso, y de esa rendija salía aire frío, demasiado frío para un túnel del metro. Se arrodilló y acercó la linterna. Pudo ver un poco más allá. El espacio detrás de la puerta no era una simple cavidad. Era un pasaje, exactamente como describían los ingenieros en la grabación. Las paredes eran de piedra tallada, no de concreto. Y a lo lejos, muy a lo lejos, había algo que brillaba con una luz tenue, verdosa, como fosforescencia. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó varias fotografías del interior, forzando la cámara al máximo de su capacidad en baja luz. Luego escuchó algo, un sonido metálico a la distancia. Pasos, voces. Su tiempo había terminado. Daniel corrió de regreso por el túnel, su corazón latiendo con violencia contra su pecho. Las voces se hacían más claras. Eran al menos 2 personas, hablando en tonos bajos pero urgentes. No podía distinguir las palabras, pero la intención era clara. Alguien sabía que había entrado. Llegó al ramal secundario y se ocultó detrás de un panel eléctrico. Las luces del túnel se encendieron súbitamente, bañando todo con una claridad brutal. 2 guardias de seguridad avanzaban hacia la puerta de acero, revisando con linternas cada rincón. Daniel contuvo la respiración. Estaban a menos de 20 metros. Uno de ellos hablaba por radio. Sector 7 despejado, sin novedades, volvemos a base. Esperaron unos segundos más, miraron hacia la puerta, verificaron que el candado estuviera en su lugar y finalmente se alejaron. Daniel aguardó 5 minutos completos antes de moverse. Cuando finalmente salió del metro por la entrada de servicio, el sol comenzaba a iluminarse sobre la ciudad. Estaba temblando, pero tenía lo que necesitaba. Durante los siguientes días, Daniel analizó las fotografías. Amplió cada imagen, ajustó el contraste, mejoró la iluminación digital. Lo que vio lo dejó sin aliento. En una de las fotos, tomada a través de la rendija de la puerta, se distinguía claramente una estructura circular en el suelo del pasaje. Parecía un pozo o un altar, rodeado de símbolos que no pertenecían a ninguna cultura mesoamericana conocida. Consultó con el doctor Arturo Beltrán, arqueólogo especializado en culturas prehispánicas de la Universidad Nacional. Cuando Beltrán vio las imágenes, su rostro mostró confusión genuina.
Estos símbolos tienen elementos mixtecas, pero también hay influencias que no logro identificar. Algunas de estas marcas se parecen a glifos olmecas, pero están fuera de contexto geográfico. Y esto, señaló la estructura circular, esto es arquitectura ceremonial, pero está en un lugar imposible. Según tus coordenadas, esto estaría a 130 metros bajo tierra. Ninguna civilización prehispánica excavaba a esas profundidades. No tenían la tecnología. Daniel le contó la historia completa. Los ingenieros desaparecidos, la grabación, el encubrimiento gubernamental. Beltrán escuchó en silencio, su expresión cada vez más seria. Cuando Daniel terminó, el arqueólogo dijo algo que lo inquietó profundamente. Si esto es real, y creo que lo es, entonces tenemos un problema mucho mayor que 5 hombres desaparecidos. Esto significaría que hay estructuras precolombinas a profundidades que desafían nuestra comprensión de esas culturas. O peor aún, que no son precolombinas, que son algo más antiguo, algo que no deberíamos haber encontrado. Daniel preguntó qué quería decir con eso. Beltrán negó con la cabeza. Hay teorías, siempre las ha habido, sobre civilizaciones anteriores a los olmecas, culturas borradas de la historia, pero nunca hemos tenido evidencia. Hasta ahora, quizás. Mientras tanto, Daniel intentaba acceder a los expedientes oficiales de la desaparición. Solicitó información pública a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La respuesta fue una negativa burocrática. Los documentos estaban clasificados por razones de seguridad nacional. Apeló la decisión. Meses de trámites. Finalmente, en mayo de 2024, recibió una versión censurada del expediente. Casi todo estaba tachado con marcador negro. Solo quedaban visibles algunos fragmentos. Zona inestable, colapso estructural, imposible recuperación. Pero había algo más. En la última página, una nota manuscrita parcialmente visible. Protocolo Xolotl activado. Sellado permanente autorizado por SSN 04. Daniel investigó qué significaba Protocolo Xolotl. No encontró nada. Era como si no existiera oficialmente. Decidió contactar a las familias de los ingenieros desaparecidos. Después de 40 años, la mayoría había perdido la esperanza de obtener respuestas. Pero María Elena Mendoza, hija de Roberto Mendoza, aceptó reunirse con él. Tenía ahora 58 años y trabajaba como maestra de primaria. Cuando Daniel le mostró las fotografías y le permitió escuchar la grabación, María Elena lloró. «Esa es la voz de mi padre», dijo entre sollozos. «Desapareció cuando yo tenía 18 años. Durante décadas pensé que había sido solo un accidente, que la montaña se lo había tragado. Pero mi madre siempre dijo que había algo más, que los hombres que vinieron después de su desaparición no eran normales, que la asustaron, que le dijeron que olvidara, que siguiera adelante, que no hiciera preguntas, y ella obedeció, por miedo, por protegerme a mí». María Elena le entregó algo a Daniel. Era una caja de metal, pequeña, oxidada. «Mi padre me dio esto 2 días antes de desaparecer. Me dijo que si algo le pasaba, la guardara, que nunca se la mostrara a nadie. Pero ahora creo que tú debes verla». Dentro de la caja había un pequeño cuaderno de notas. Las páginas amarillentas contenían dibujos hechos a mano por Roberto Mendoza. Eran bocetos del pasaje que había encontrado, los mismos símbolos de las fotografías, y en la última página una nota: 14 de marzo, 1984. Si estás leyendo esto, significa que no regresé. Lo que encontramos no debería existir. Hay algo vivo allá abajo, algo que no quiere ser descubierto. Perdóname, mi niña, te amo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Esto ya no era solo una investigación periodística, era personal.
Con este nuevo material, Daniel decidió que era momento de hacer pública la historia. Preparó un artículo exhaustivo, documentando cada evidencia, cada testimonio, cada fotografía. Lo envió a su editor en El Universal. La respuesta llegó 3 horas después. No podemos publicar esto. Es demasiado sensible. Tendrás problemas. Todos los tendremos. Daniel no se rindió. Contactó a otros medios. Todos rechazaron la historia. Algunos ni siquiera respondieron. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del encubrimiento. Esto no era solo una operación local. Había presiones desde arriba. Alguien muy poderoso no quería que esta historia saliera a la luz. Frustrado pero no derrotado, Daniel recurrió al último recurso: publicar la historia de forma independiente en Internet. Creó un blog anónimo, utilizó redes cifradas, protegió su identidad. El 3 de junio de 2024, subió el artículo completo con todas las fotografías, el audio de los ingenieros, los testimonios y el cuaderno de Roberto Mendoza. Le puso un título simple pero efectivo: Lo que hallaron bajo el metro de Ciudad de México y ocultaron durante 40 años. En 24 horas, el artículo tenía 500,000 de visitas. En una semana, se había vuelto viral en toda América Latina. Los comentarios se multiplicaban. Algunos creían, otros lo llamaban fraude. Muchos compartían sus propias experiencias extrañas en el metro, pero algo cambió. La presión pública obligó a las autoridades a dar declaraciones. El 15 de junio, el director del sistema de transporte colectivo ofreció una conferencia de prensa. Negó categóricamente la existencia de cualquier pasaje secreto. Atribuyó las fotografías a montajes digitales. Dijo que la grabación era una falsificación cruel hacia las familias de los desaparecidos. Ofreció una disculpa pública y anunció que el caso de 1984 sería reabierto con nuevas investigaciones. Pero su lenguaje corporal lo delataba. Estaba nervioso, leía de un papel, evitaba preguntas directas. La gente no le creyó. Las redes sociales explotaron con teorías. Grupos de investigadores paranormales intentaron acceder a los túneles. El metro tuvo que reforzar la seguridad, y Daniel supo que había logrado algo. Ya no podían seguir ocultando la verdad. 2 semanas después de la publicación, Daniel recibió un mensaje cifrado en su correo electrónico. El remitente era anónimo, pero el contenido era claro. Si quieres la verdad completa, ven a las coordenadas adjuntas. Medianoche, ven solo. Las coordenadas señalaban un punto en el bosque de Chapultepec, lejos de las zonas transitadas. Daniel sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que no podía dejarlo pasar. Esa noche, armado solo con su teléfono y una grabadora oculta, caminó hacia el punto de encuentro. Entre los árboles, iluminado apenas por la luz de la luna, había un hombre de unos 60 años, delgado, con el rostro marcado por el tiempo y el cansancio. «Soy Julio Sánchez», dijo sin extender la mano. «Trabajé en inteligencia para la Secretaría de Seguridad Nacional entre 1983 y 1997. Yo estuve allí cuando desaparecieron los ingenieros. Yo vi lo que había en ese túnel y he guardado este secreto durante 40 años, pero ya no puedo más». Julio le contó todo. Dijo que cuando los ingenieros reportaron el hallazgo del pasaje, la información llegó inmediatamente a niveles superiores del gobierno. No era normal. Había protocolos establecidos desde décadas atrás, desde la construcción de las primeras líneas del metro en los años 60, cuando ya habían encontrado estructuras inexplicables en otras zonas. El protocolo Xolotl, explicó Julio, fue creado específicamente para estos casos. Xolotl, el dios azteca del inframundo, el que guía a los muertos, un nombre apropiado para lo que protegemos. Según Julio, ese protocolo autorizaba el sellado inmediato de cualquier descubrimiento subterráneo que no pudiera ser explicado públicamente, sin causar pánico
o revelar información clasificada. Cuando bajamos al túnel esa mañana, continuó Julio, los ingenieros ya habían entrado al pasaje. Podíamos escuchar sus voces a través de las paredes. Estaban emocionados, asustados, confundidos. Reportaban cosas que no tenían sentido, estructuras que descendían kilómetros hacia el centro de la Tierra, corrientes de aire que venían de ninguna parte, esa luz verdosa que mencionaste. Les ordenamos que salieran inmediatamente. Dijeron que lo harían, pero nunca llegaron. Esperamos 2 horas en la superficie. Nada. Enviamos un equipo de rescate. Descendieron hasta el pasaje. Encontraron las lámparas, los radios, todo ordenado como tú describiste. Pero también encontraron algo más. Huellas, muchas huellas, todas dirigiéndose hacia las profundidades. Y las huellas no eran solo de los 5 ingenieros. Había otras, más grandes, descalzas, como si algo los hubiera acompañado o guiado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. Preguntó qué pasó después. Julio miró hacia las sombras del bosque antes de continuar. Sellamos el pasaje esa misma noche. Trajimos toneladas de concreto reforzado. Soldamos la puerta de acero. Instalamos sensores de movimiento, cámaras, sistemas de alarma. Borramos todos los registros oficiales. Les dijimos a las familias que había sido un derrumbe y creímos que eso sería suficiente. Pero no lo fue. Durante años, trabajadores del metro reportaban sonidos extraños en esa zona, golpes en las paredes, vibraciones que no correspondían al paso de los trenes. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose en los túneles de mantenimiento, pero nadie investigaba. Nadie quería saber. Le preguntó a Julio por qué decidió hablar ahora, después de tanto tiempo. El exagente bajó la mirada. Porque hace 3 semanas los sensores de la puerta se activaron. Algo se movió del otro lado. Después de 40 años de silencio, algo despertó allá abajo. Las autoridades están aterrorizadas. Han reforzado el sellado, han aumentado la vigilancia. Pero tienen miedo de que esto se filtre, y tienen razón en tener miedo, porque si lo que hay allá abajo decide salir, esa puerta no lo va a detener. Daniel grabó cada palabra. Cuando terminaron de hablar, Julio le entregó un sobre. Aquí están los planos originales del pasaje, los que nunca se hicieron públicos, y fotografías que tomamos antes del sellado. Úsalas bien. Cuéntale al mundo lo que realmente pasó. Esos 5 hombres merecen que se sepa la verdad. Daniel regresó a su departamento con el material. Pasó la noche entera examinándolo. Los planos mostraban que el pasaje no era una estructura aislada. Era parte de una red subterránea masiva que se extendía bajo gran parte del Valle de México. Túneles conectados entre sí, cámaras, espacios abiertos que parecían plazas subterráneas. Y en el centro de todo, marcado con un símbolo que no lograba identificar, había algo etiquetado simplemente como núcleo. Las fotografías eran perturbadoras. Mostraban el interior del pasaje con más detalle. Las paredes cubiertas de relieves que representaban figuras humanoides alargadas, sin rasgos faciales definidos. El altar circular que había visto en sus propias fotos, pero desde otro ángulo, revelando que tenía inscripciones en espiral descendiendo hacia su centro. Y una imagen final que lo heló por completo. Al fondo del pasaje, apenas visible en la oscuridad, lo que parecía ser una figura humana de pie, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Publicó el nuevo material 2 días después. La reacción fue explosiva. Millones de personas vieron las imágenes. Expertos de todo el mundo ofrecieron análisis. Algunos antropólogos sugerían que podría ser evidencia de una civilización desconocida. Otros hablaban de posibles conexiones con leyendas indígenas sobre el inframundo. Los escépticos insistían en que todo era un elaborado engaño, pero nadie podía negar la evidencia acumulada.
Las familias de los ingenieros exigieron una investigación internacional. Organizaciones de derechos humanos se sumaron al llamado. La presión se volvió insostenible para las autoridades. El 12 de julio de 2024, el gobierno mexicano emitió un comunicado extraordinario. Reconocían oficialmente que durante la construcción del metro se habían descubierto estructuras anómalas en el subsuelo. Admitían que la información había sido clasificada por razones de seguridad nacional. Prometían una investigación transparente, pero también advertían que cualquier intento de acceso no autorizado a las zonas restringidas del metro sería perseguido con todo el peso de la ley. Era una admisión parcial, un reconocimiento forzado, pero insuficiente. La gente quería más. Querían ver lo que había detrás de esa puerta. Daniel sabía que su trabajo no había terminado. Los 5 ingenieros seguían desaparecidos. El misterio de lo que realmente existía en esas profundidades permanecía sin resolver. Pero había logrado algo fundamental: romper el silencio. 40 años de encubrimiento habían terminado. La verdad, aunque incompleta, finalmente había salido a la luz. Y mientras escribía su siguiente artículo, Daniel no podía evitar pensar en las últimas palabras de Julio Sánchez. Algo despertó allá abajo. ¿Qué era ese algo? ¿Seguían vivos los ingenieros en algún lugar de esa red subterránea? ¿O se habían convertido en parte de ese lugar, atrapados para siempre en las profundidades? Hoy, la puerta de acero sigue sellada en el túnel del metro. Las cámaras siguen vigilando. Los sensores siguen activos. Y según informes filtrados, siguen detectando movimiento. Algo está allá abajo. Algo que estuvo oculto durante milenios, que los ingenieros encontraron por accidente y que ahora tal vez está intentando salir. La pregunta ya no es si deberíamos abrir esa puerta. La pregunta es: ¿podemos permitirnos mantenerla cerrada para siempre? Porque la historia nos ha enseñado algo. Los secretos enterrados nunca permanecen enterrados. Tarde o temprano, la verdad encuentra su camino hacia la superficie. Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, si quieres saber qué más descubriremos sobre lo que yace bajo Ciudad de México, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta investigación continúa. Y la próxima vez que bajes al metro, recuerda, bajo tus pies hay más que túneles y vías. Hay historia, hay misterio, y tal vez, solo tal vez, hay algo que nunca debimos despertar. Comparte este video si crees que el mundo necesita conocer la verdad. Y déjanos en los comentarios, ¿tú entrarías a ese pasaje? ¿Qué crees que realmente les pasó a esos 5 hombres? La conversación apenas comienza.